Buenos días, buenas tardes a todas las personas conectadas hasta este momento y bienvenidas y bienvenidos al webinar World Energy Outlook 2021, Perspectivas para América Latina. Vamos a permitir unos minutos más para que más personas se conecten e iniciaremos en breve. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidas todas las personas conectadas a este seminario web organizado por la Agencia Internacional de Energía, conjuntamente con la Secretaría de Energía del Gobierno de México y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Next slide, please. Next slide. Y antes de iniciar, quisiera compartir algunos breves detalles de conexión al webinar. La sesión cuenta con traducción simultánea entre el inglés y el español. Aquí tienen instrucciones para escuchar la transmisión en su idioma preferido. En los controles de su pantalla, en la parte inferior, haga clic en interpretación y luego haga clic en el idioma que desea escuchar, que está escrito en inglés, English, Spanish o off, para apagar la traducción. Gracias. Al finalizar la presentación tendremos tiempo para una breve sesión de preguntas y respuestas. Esperamos nos vayan enviando sus preguntas para irlas recolectando y poder responderlas al final de la sesión. Les recuerdo que se está grabando la sesión y que la grabación y la presentación serán disponibles en la página del evento en breve. Next slide, please. El webinar de hoy está dividido en 3 partes. Primero tendremos unas palabras de bienvenida por parte de la CENER y CONUE y la Agencia Internacional de Energía. Después, por parte de la agencia, tendremos la presentación del análisis sobre el World Energy Outlook. Y finalmente, como comenté, tendremos una sesión de preguntas y respuestas moderada por la CONUE. Next slide, please. Ahora quisiera pasar a las palabras de bienvenida. Tendremos palabras por parte del ingeniero Odón de Buen, director general de la CONUE. Aquí quisiera dar un agradecimiento especial a la CONUE y a la Secretaría de Energía por el apoyo brindado para la organización de este webinar. Además, tendremos palabras de bienvenida de Brian Motherway, director de Eficiencia Energética en la agencia. Ingeniero de Buen, el micrófono es suyo. Perdón, todavía no se escucha. Llevamos 2 años de pandemia y no hemos aprendido a prender el micrófono, discúlpeme. Gracias, Edith. Buenos días aquí en México, tardes en París y en otras partes de América Latina. A nombre de la ingeniero Rocío Nale, secretaria de Energía de México, les agradecemos en primer lugar agradecemos a la agencia la confianza de hacer de México la sede de esta presentación
tan importante. Nos da mucho gusto además en CONUE ser los anfitriones técnicos a esta importante presentación. Saludo a Brian Waldaway, nuestro colega ya en París. Me da gusto verlo. Llevamos años colaborando y me da mucho gusto seguir en esta colaboración. Ya es en este caso, el segundo webinar que tenemos en el año. Hay planes entre la Secretaría de Energía, CONUE y la agencia de tener otros más. Yo agradezco a todas y todos ustedes que estén aquí presentes. Vamos a escuchar una opinión experta de la institución líder en el tema de la energía en el mundo, de la cual forma parte México. Y pues estaremos muy atentos. Me va a tocar más adelante moderar las preguntas y respuestas. Espero que, bueno, no sé si espero que haya muchas o haya muy pocas. Cualquier de los dos es un problema, pero estoy seguro que va a ser de gran interés. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Y ahora me gustaría pedirle a Brian darnos unas breves palabras de bienvenida. Brian, the floor is yours. Thank you. Thank you, Edith. Thank you, Aaron. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Don. Es un gusto estar con ustedes desde París el día de hoy. Y claro, Don, también es un gusto poder compartir contigo y con todos los colaboradores. Ya hemos hecho muchos webinarios entre la Agencia Internacional CENER y CONUE y desde el 2022 ya hemos hecho algunos. Y es un honor siempre el poder tener esta colaboración a largo plazo, no solamente para poder ver la visión de la agencia internacional, sino todo lo que podemos ver también en el trabajo en México y en la región. Y todo lo que nosotros y Apóstolos ha aprendido de todos los trabajos. Y ahora hemos llegado a un momento en el que la eficiencia energética es mucho más importante porque es esencial que creemos las políticas energéticas tan importantes y que hagamos la transición energética que necesitamos hacer. Necesitamos hacerlo con menos emisiones, tener mejor aire respirable en las ciudades y tener una mejor calidad de vida. Y necesitamos lograr pasar la pandemia, pasar las crisis y ya llegamos a ese punto en el que estábamos superándolo y ahora vemos este contexto de la guerra en Ucrania y tenemos que llegar a pasar de esa resiliencia a también sentirnos cómodos y poder reducir nuestras emisiones. Y ahora es cada vez más importante. Entonces, tenemos que ver cómo lograr el equilibrio entre esas presiones de corto plazo y nuestras metas a largo plazo. Y la Agencia Internacional de Energía está aquí para ver cómo los países pueden actuar para llegar a esta eficiencia energética de forma rápida y lograr completar nuestras metas. Y estábamos hablando con unos colegas acerca de la publicación que hicimos y que tenemos en nuestro sitio de internet para ver qué es lo que pueden hacer los gobiernos rápidamente, hablando de eficiencia energética, para lograr esta resiliencia, esta seguridad y para poder lograr políticas que lleguen a largo plazo y para sistemas de bajo uso de carbón. Y también estábamos trabajando en una transición de energías limpias que estén centradas en las personas, que realmente se trate de este trabajo de políticas centradas en las personas, porque sabemos que el año pasado se trabajó en muchas transiciones, pero no siempre se centraba en las personas. Trabajábamos muchísimo en México, en otros países de la región también que participaron y lo que queremos es aprender de las experiencias para saber cómo hacer estas transiciones mucho más inclusivas. Tenemos que hacer que las personas estén al centro porque son quienes se benefician del medio ambiente y de todos los beneficios que podemos obtener de aquí. Sabemos que debemos proteger a los consumidores y a los ciudadanos más vulnerables, creando un ecosistema mucho mejor para ellos.
Y el día de hoy estamos aquí para presentar los resultados que tenemos y tenemos un resultado mucho más global para remodelar los escenarios futuros que tenemos si nos quedamos como estamos con la energía. Y mi colega Apóstolos está aquí para presentar el trabajo que tenemos hasta ahora, que habla de eficiencia energética y de nuestras metas que tenemos para Latinoamérica. Así que, Odón, colegas, es un honor estar aquí con ustedes. Nos encanta trabajar con ustedes y queremos seguir trabajando de cerca con todos ustedes y espero que disfruten mucho de este seminario. Muchas gracias, Brian. Y quiero decir también que la CONUE está transmitiendo este seminario en su canal de YouTube. Y de hecho está incluido en la semana de la eficiencia energética en la industria. Así que todo esto va a estar disponible y creo que va a ser bastante importante lo que veamos aquí en todas las discusiones para este aspecto. Así que ahora vamos con Apóstolos para que nos presente los resultados. Presentarles al experto de la agencia que hablará en la sesión del día de hoy. Les presento a Apóstolos Petropoulos, modelador de energía de la agencia. Apóstolos, the floor is yours. Many thanks, Eddie. Many thanks also for the invitation. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a darles la presentación de los resultados de la energía en el mundo por parte de la Agencia Internacional de Energía. La primera parte va a ser hablarles de cómo nos encontramos y cuál va a ser el resultado que tenemos hacia el 2050. Vamos a hablar primero de la situación actual. Primero, la recuperación económica. Hemos visto una gran recuperación hasta un 6%. Y esto ha creado diferentes presiones en el mercado de los combustibles fósiles y creemos que esto también tiene que ver con los diferentes peligros que puede haber por la invasión y la guerra que hay en Ucrania. Esto, claro, involucra diferentes factores relacionados a las vulnerabilidades que hay. Por ejemplo, en Brasil también está creciendo el uso de las energías eólicas y todo esto nos lleva a tener diferentes factores en el mundo. En el 2021 tuvimos números récord. Por ejemplo, la capacidad instalada de energía solar superó los 21 toneladas de gigawatts y 65 millones de fotovoltaicas. Entonces creemos que poco a poco íbamos aumentando, pero todavía necesitamos aumentar el acceso a la energía y creemos que todavía la pandemia sigue teniendo cierto impacto en el acceso a la energía, sobre todo porque hay personas que todavía no tienen acceso a la electricidad. Y también vemos la volatilidad de los precios debido a la guerra en Ucrania. Esto va a continuar y hay un gran impacto en el gas en el corto plazo. Y esto lo estamos monitoreando de cerca. Por ejemplo, la semana pasada publicamos un plan sobre cómo tratar el mercado del gas y también vamos a publicar la próxima semana el cómo poder tratar la demanda para poder trabajar estos puntos tan críticos. Y derivado de la COP26, pudimos ver que hubo muchos planes ambiciosos en el sector energético. Por ejemplo, India hizo anuncios de sus nuevos planes, también de los estados árabes.
Pero para lo que se anunció en el 2021, todavía había ciertas emisiones que se esperaban y estamos esperando ver en esta presentación qué es lo que se pensaba hacer y también cómo se está viendo esto realmente transmitido a los datos y qué es lo que necesitamos hacer para asegurarnos de alcanzar este escenario de los 1.5 grados y llegar a la neutralidad de emisiones para el 2050. Y también vamos a hablar de cuáles son los principales retos y oportunidades que tenemos en el camino para la transición a las cero emisiones. Y estas son las emisiones que hemos tenido en las últimas décadas. En el 2020 vimos una pequeña disminución y este era el pronóstico que teníamos antes del Acuerdo de París. Esto era con el aumento en la temperatura global promedio y realmente teníamos implicaciones catastróficas para el planeta. Teníamos efectos ambientales muy diversos también. Sin embargo, gracias a todo lo que se acordó en París, logramos también disminuir costos en la tecnología y ahora este es el escenario que tenemos. Y esto toma en cuenta todas las políticas que cada gobierno ha hecho y es todo lo que se está legislando y lo que está incluido en las políticas que ya han tomado en cuenta. Este escenario es con 2.6 grados y todavía debe hacerse mucho para lograr llegar a un buen escenario, porque aún así con esto podríamos tener olas de calor extremas y poder llegar a unas catástrofes en el planeta. Y ahora en Glasgow logramos a un escenario mejor en el que se hicieron diferentes peticiones para poder llegar al escenario de cero emisiones. Y esto es lo que esperaríamos que pase. Aquí vemos un pico de emisiones cero en los próximos años, pero después veríamos que las emisiones bajan drásticamente y aquí sería una temperatura de 2.1 grados centígrados y esto sería lograr llegar a las emisiones cero en el año 2050. Aquí estamos tomando en cuenta los anuncios que se hicieron en la COP26 y esto nos da un camino mucho más ambicioso y optimista, llegando a un escenario de 1.8 grados centígrados. Y es la primera vez en la historia que realmente se habló de objetivos en el ambiente. Y algo muy importante es asegurarnos de que todos estos objetivos se lleven a la realidad. Este sería el resultado de acuerdo a los diferentes combustibles. Y esto es visto de una forma bastante simplista. Aquí para el petróleo podemos ver que al inicio se puede ver un gran aumento para el 2030. Pensaríamos que haya una recuperación por ahí del 2023, que haya una recuperación a los niveles que teníamos antes de la pandemia y después continúe el incremento. El uso de gas natural aumentaría para el 2030 y lo que pensamos es que la utilización de los paneles solares continúe subiendo a tener una mayor instalación, capacidad instalada.
Y ahora, viendo las promesas hechas en Glasgow, vemos que cambia completamente el escenario. Aquí, para el petróleo, vemos que ya no dependeríamos tanto de él. Y aquí es importante mencionar que 33 países del mundo tienen objetivos para la prohibición del uso del petróleo para ciertos aspectos y el uso del gas natural tendría una leve disminución también al cambiar hacia el uso de otros tipos de energías. Y además de esto, también estaríamos utilizando otro tipo de bombas de calor y otros tipos de calefacciones. Y aquí podemos ver también una aceleración de la capacidad instalada de paneles solares para poder alcanzar los 50.000 gigawatts de capacidad instalada mucho antes de esta fecha del 2030. Y ahora vamos a ver las plantas a base de calor, porque estas son una de las grandes contribuciones a las emisiones de gases de efecto invernadero actualmente. Esta es la tendencia histórica. Ahora están operando en cerca de unos 100 países y lo que esperaríamos sería que estas plantas siguieran operando en algunos lugares, aún en nuestro mejor escenario. El compromiso de China podría convertirse a la realidad y esto nos ahorraría unas 20 toneladas gigawatt para nuestra perspectiva. Esto llevándonos para llegar a la neutralidad del uso de carbono para el 2050. Estos son también los diferentes escenarios que tenemos de las emisiones. De nuevo, el que tenemos aquí arriba es el que esperábamos con el Acuerdo de París y este abajo es el que tenemos con los nuevos acuerdos de Glasgow. Pero todavía necesitamos llevar a cabo todo y necesitamos cumplir la eficiencia energética acordada. Y en la próxima década, para el 2030, estos acuerdos hechos en Glasgow cubrirían solamente una pequeña parte de lo que se necesita para poder llegar a la neutralidad para el 2050. Pero poco a poco iría aumentando hasta un 40% para el 2050. Pero aquí es muy importante mencionar que lo que pase en esta década también va a mostrarnos lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, el tipo de tecnología que tengamos, por ejemplo, aquellas que aún no estén en el punto que queremos, como las baterías avanzadas de nitrógeno. Todavía podemos lograr estos desarrollos para poder tener eficiencia de la forma que necesitamos en un futuro. Claro que tenemos aún esta brecha entre el escenario posible y el escenario real. Todavía tenemos unas 15 gigatoneladas de CO2 y hemos evaluado que más de 40% de las acciones deben ser efectivas en costos, porque no podemos pagar más por lo que necesitamos hacer. Entonces, ahora estamos hablando de la crisis que está aumentando con todos los precios que están
subiendo hasta el cielo y en todos los servicios casi. Y precisamente en estas reducciones para lograr ser efectivos en costos, estamos hablando de 6.1 gigatoneladas de CO2 en energía solar y eólica y en otros tipos de energías y también en el uso de metano que aplica principalmente para los sectores de transformación y también hablamos de una gran porción en eficiencia energética, por ejemplo, para los impuestos, para los automóviles, para la industria y para la construcción. Y aquí una porción más pequeña será también para la electrificación. Algo importante aquí es que hay algunas tecnologías que son muy inmaduras y no esperamos todavía que sean efectivas en costos, como las baterías avanzadas de hidrógeno o algunos aspectos de la industria pesada. Es importante que sigamos dirigiendo tipos de inversiones ahí para seguir avanzando en ellas y para poder descarbonizar nuestro sector energético. Algo que es también importante para llegar a la descarbonización está relacionado con el comercio de productos. En el 2019 teníamos el comercio por 1.5 mil millones de dólares. De petróleo era el 66%. Y el 11% era de minerales, que era principalmente bronce. Y para el 2050, este es el escenario que tenemos. Y claro que el petróleo sigue siendo una gran porción, pero podemos ver que aquí el 7% ya pertenece al hidrógeno, que es casi al 9% que ahora pertenece al carbón. Y podemos ver que los minerales ya aumentan al 18%. Y aquí es en donde los gobiernos deben seguir monitoreando. El año pasado hicimos un informe acerca de las materias primas y de lo que necesitamos hacer para que todos esos cambios puedan suceder y de cómo la demanda podría también ayudarnos a esta transición. Y esto sería el escenario en una descarbonización completa, llegando a que los minerales lleguen al 47% y el hidrógeno sea el 35%. Y ahora hablemos de las inversiones. Esto es lo que hemos visto en inversiones de producción petrolera y de gas. Y la estimación para el 2021 se ve que sería bastante similar a la que proyectamos para un escenario de emisiones cero. Pero en emisiones cero vemos una disminución bastante importante del uso del petróleo. Y en una inversión en infraestructura y energías limpias, vemos que el escenario de emisiones cero aumentaría drásticamente. Ahora vemos una gran turbulencia por toda la situación en Ucrania y vemos que no hay tanta probabilidad de inversiones, pero lo que sabemos es lo que debería pasar para un escenario de cero emisiones. Entonces, ahora lo que necesitamos es saber qué podríamos hacer en un tipo de mercados volátiles en caso de que se presenten este tipo de crisis en los mercados. Y ahora
Hablando también de las facturas de energía, tenemos que hablar de cómo es que los gobiernos pueden ayudar a los consumidores para poder pagar los precios. Aquí vemos que este es el promedio que tenemos y 50% es directamente para gastos de electricidad y lo otro es para gas. Y estos otros escenarios es para aquellos que contaran con políticas específicas y para aquellos que tuvieran algún impacto por petróleo, gas natural y carbón. Esto pasaría en aquellos escenarios en los que tuviéramos economías con sustento y políticas para apoyar a los consumidores, para retroalimentar sus casas, para poder utilizar bombas de calor, para poder utilizar y comprar automóviles eléctricos que son mucho más eficientes. Es decir, para poder ayudarle a todos los consumidores a poder aminorar estos picos en los pagos. Es decir, todos estos escenarios son posibles y vemos que es bastante similar tanto en los escenarios con políticas como en los escenarios de cero emisiones al utilizar y promover las energías limpias. Antes hablábamos también de esta nueva tecnología que están emergiendo y para el 2050 esperamos que las turbinas eólicas y las nuevas baterías lleguen incluso al billón de dólares. Esto nos representaría también ciertas oportunidades y retos para las empresas. Esto nos da un nuevo potencial para transiciones. Y tenemos que estar vigilando muy de cerca el cómo podríamos guiar la gobernanza para llevar a cabo estas transiciones y qué podemos hacer para que estas transiciones sean sostenibles para todos. Y ahora, para enfocarnos directamente en cuál es la situación en Latinoamérica. Estos son los diferentes escenarios que tenemos en Latinoamérica. Aquí esperamos un crecimiento en las emisiones de CO2 por el consumo de petróleo y de algunos combustibles fósiles, pero cuando evaluamos los diferentes escenarios y cuando comenzamos a pensar en los compromisos de Glasgow, esperamos que pueda haber una reducción de las emisiones. Y si presionamos un poco más hacia toda la descarbonización con tecnologías y hacia el uso de la eficiencia energética y el uso de combustibles de bajo carbono, entonces vemos incluso una reducción de las emisiones. Y esto se traduce de diferentes formas en los diferentes sectores. Por supuesto que en el escenario más optimista esperaríamos un descenso de las emisiones, que es el verde, que es el escenario de sostenibilidad, en contra del escenario azul, que es el escenario actual sin hacer nada. Aquí en el transporte podemos ver también que habría una disminución. Claro que se necesitan tecnologías clave, como dijo Brian,
Necesitamos que se utilicen todas las tecnologías de transporte, transporte público necesario. También, por ejemplo, los proyectos de transporte que se han hecho en Brasil pueden ir enfocados hacia allá. Y en construcción también es importante considerar los materiales utilizados y la retroalimentación de estas construcciones y saber qué es lo que se está haciendo en los próximos años. Y aquí tenemos un análisis cualitativo que nos muestra cuáles serían las inversiones necesarias en el lado de la cadena de suministro y también del lado energético. Y aquí nos muestra qué podríamos lograr alcanzar para el 2070 en el lado de la sostenibilidad. Esto nos muestra lo que necesitaríamos hacer para poder llegar al 1.5 grados centígrados y siempre podemos hacer esta comparación. Y para la región, esto significa un aumento de las inversiones, aumentarlas en 110.000 millones de dólares para poder lograr estos objetivos. Y claro que esto se traduce también en el uso y demanda del petróleo dependiendo de los consumidores. Y esto es dependiendo también de los diferentes escenarios que tenemos. Y aquí también, por ejemplo, tenemos un aumento en las actividades de transporte de materiales. Tenemos también la electromovilidad. Tenemos una mayor penetración de otros tipos de energías. Y tenemos también en consideración los diferentes programas que se están haciendo para poder reducir el uso del petróleo. Y de hecho, esto también se parece a lo que estamos haciendo en otros sectores, como la construcción, el transporte, etcétera, como el uso de las bombas de calor, en donde también está impactando la electrificación. Y esto es clave para entender la eficiencia energética y cómo esperamos que se vea reflejado en los diferentes escenarios que estamos viendo para seguir adelante. Aquí en el transporte en carreteras, no solamente se trata de los automóviles, sino de saber también qué tan optimista queremos ser en nuestro escenario y hasta dónde queremos llegar. Aquí en la industria también estamos viendo cuáles son las tecnologías que quisiéramos utilizar para llegar a la descarbonización. Y por supuesto, en el sector habitacional también tendríamos que ver cuál es la construcción de estos nuevos edificios y cómo se va a realizar el aire acondicionado y la calefacción en estos. Y como les decía también, aquí estamos utilizando a Brasil porque es un buen ejemplo acerca de cómo se están utilizando los biocombustibles para ayudar a esta descarbonización. Aquí hablamos de la demanda de biocombustibles y podemos ver que en nuestro mejor escenario llegaríamos a una mejor eficiencia energética
utilizando una mayor cantidad de biocombustibles. Y hay análisis en los que hemos visto, no solamente en la región, pero a nivel global, que la la eficiencia energética debe medir no solamente el uso de la energía o de la electricidad, sino también el uso de otros biocombustibles para poder descarbonizar otros sectores. Específicamente hablando, por ejemplo, de la aviación, en el que se ha considerado muy complicado el poder dejar de utilizar el combustóleo para vuelos más largos o para rutas más complejas. Y aquí vemos lo que esperamos tener de una relación de la energía solar y eólica en la región. Aquí vemos el componente de la electricidad en nuestro mejor escenario. Aquí llega hasta un 40% de electricidad. Aquí sería mucho más eficiente. Y esperaríamos que esto es lo que pasara en todas las en todos los aspectos, por ejemplo, para la movilidad. Y aquí también esperaríamos que para el 2050 al menos el 50% de los mercados pudieran utilizar todos los tipos de renovables para la generación de energía. Y la última parte de la presentación nos va a decir qué es lo que necesitamos hacer para poder pasar de nuestros objetivos de sostenibilidad a una meta de cero emisiones. Como les dije al hablar de los planes de cualificación, no se trata solamente de la instalación, sino realmente de lo que pueden hacer esas instalaciones y de lo que sigue y de todo lo que necesitamos hacer y la huella que esto va a dejar y que sea factible para el largo plazo. Y por supuesto que también es importante verlo para el futuro. Saber, por ejemplo, ahora tal vez es difícil que los camiones o los trailers que recorren largas distancias puedan utilizar otro tipo de combustibles o puedan ser nada más eléctricos, pero podemos utilizar híbridos. Y también debemos considerar la eficiencia energética en todo tipo de aplicaciones posibles, sobre todo en aquellos entornos en los que no los estamos aprovechando hoy y que pueden tener un pago bastante bajo. Muchas veces este cambio puede hacerse fácilmente, no necesita mucha inversión y puede ser sencillo seguir adelante. También es importante invertir en nuevas tecnologías. Por ejemplo, el hidrógeno es clave para ciertos sectores, por ejemplo, para la industria, para la aviación. Creo que va a ser clave tomarlo en cuenta. Y aquí tenemos una visión del entorno global y de qué tan optimistas podemos ser con los líquidos, gases y sólidos. Y aquí podemos ver que podemos tener líquidos y gases sintéticos. Y también tenemos el biometano que se está produciendo a partir de la biomasa. Y aquí vemos que los volúmenes no son muy altos, pero lo que queremos es poder cambiar esto y obtener una penetración mayor hacia los biocombustibles y poder tener mayor generación de estos combustibles para poder asegurarnos de llegar a la descarbonización para el 2050. Y en esta diapositiva también vemos que
podemos llegar a nuestras metas. Aquí estamos hablando de lo que necesitamos agregar a nuestra capacidad en renovables y también lo que necesitaríamos de ventas de emisiones cero. Estas son algunas de las publicaciones que tenemos. Si ustedes quieren saber más sobre el tema. Y aquí pueden encontrar ustedes diferentes de los análisis que hemos hecho con diferentes escenarios. Por ejemplo, si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar en los siguientes años, cuáles son las políticas que podrían ser útiles, qué es lo que podría ser útil analizar para las políticas, para poder asegurar tener un enfoque más sostenible para el clima. Y pues este es el análisis que hicimos y también vamos a hacer una publicación con el equipo de la Agencia Internacional y de la IDB para saber qué es lo que necesitamos hacer en la región de Latinoamérica para poder lograr una mayor sostenibilidad en el sector energético. Y Edith, creo que tú querías hablar un poco acerca de las capacitaciones. Sí, muchas gracias, Apóstolos. Solo para volver a las publicaciones, quería destacar que hemos incluido algunas publicaciones y enlaces que hemos preparado con Brasil, con la Oficina de Investigación Energética, EPE, porque como vieron en la presentación, y como también es la Semana de Eficiencia Energética en Industria, pues hemos ido desarrollando análisis comparativos con algunos sectores principales de industria, del transporte para vehículos de carga en Brasil, pero con comparación muchas veces con la región también. Entonces les invitamos también a visitar estas publicaciones que están disponibles en inglés y en portugués. Desafortunadamente no en español, pero espero que uno de los dos idiomas les vale. Y finalmente, next slide, please. Thank you, Apóstolos. Finalmente me gustaría recordarles que la agencia junto con el gobierno de Panamá, con CAF y con el Banco Mundial y ESMAD, estamos organizando una semana de capacitación de políticas de eficiencia energética para la región de América Latina. Les invitamos a visitar la página del evento que ven aquí y aplicar para participar en uno de los 3 módulos. Los 3 módulos son eficiencia energética en edificaciones, aparatos y equipos, e indicadores y evaluación. Como ven, el evento se organizará la semana de 2 a 6 de mayo con un compromiso de unas 5 horas diarias. La semana se lanzará con un evento abierto al público al que no tienen que aplicar o registrarse. Y este evento de apertura se enfocará en un diálogo sobre el papel de la eficiencia energética para impulsar un sistema energético asequible, sostenible y moderno para todos. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, sigan escribiendo sus preguntas en la parte Q&A, en la parte baja de su pantalla. Y me gustaría otra vez invitar al ingeniero Odón de Buen, director general de la CONUE, a quien también estamos muy agradecidos por el apoyo en la realización del webinar y de moderar esta parte del webinar. Ingeniero Odón, le paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Edith. Tengo 2 preguntas en español y 2 en inglés. Bueno, 3 en inglés. Empezaría por las 2 en español. Felicidades, Apóstolos, por su presentación, por cierto. Muy interesante, muestra la visión hacia el futuro y nos ayuda a ver hacia adelante. La primera pregunta de Felipe Setter, que es una pregunta de modelero, de aquellos que trabajan los modelos. ¿Qué modelo utilizan para poder simular y proyectar los distintos escenarios presentados? Por ejemplo, ST, EPS, APS, SDS para Latinoamérica
¿Es este el mismo que utilizan para escenarios de escala global? Muchas gracias. Y uno segundo, voy con dos para empezar, de Salvador Saavedra. En la sección de Latinoamérica hizo muchas menciones a las acciones de Brasil, pero ninguna sobre México. ¿Cuál es su opinión sobre la tendencia de la política energética en nuestro país, bueno, en México? Yo lo dejaría ahorita en estas dos primeras preguntas para Apóstolos. Did you get the questions, Apóstolos? Oh, yeah. Is that possible someone to translate to me? And Oh, I didn't know. Okay, I will. What model do you use to simulate and project different scenarios presented for Latin America? Is this the same as the one that is used for global scale? That's the first question. Go ahead, please. Yeah, absolutely. So for the World Energy Outlook, we do use the World Energy. Para el primero, estamos utilizando la simulación de modelación de previsiones. Y, por ejemplo, tenemos 26 regiones en ese modelo y lo dirigimos por regiones. Por ejemplo, Latinoamérica, esa región está dividida en 4 subregiones. En México por separado, Chile y Colombia junto y tenemos otras regiones juntas. Esa sería la primera. The second one is in the Latin American section. There were many mentions about Brazil, what is done in Brazil, being done in Brazil, but none about Mexico. What is your opinion about the tendency of energy policy for the country, for Mexico? Yeah, I mean, the reference for Brazil, it was mainly about what is happening on the bioenergy. Las referencias de Brasil fue principalmente para algunos sectores que hemos trabajado con ellos y porque ellos ya tienen una meta muy clara para llegar a cero emisiones. En cuanto al marco de políticas que se tienen, pues siempre es muy específico. Sé que ustedes tienen algunas metas muy optimistas para el uso del gas natural y sé que también tienen algunas regulaciones importantes para el uso de algunas energías. También es importante tener un compromiso muy claro para llegar a las cero emisiones y asegurarse de que esta transición es realizable y de que va a ser una realidad. ¿Cómo ve el papel del gas natural como un combustible de transición? Bueno, también lo vimos en nuestras predicciones y en nuestro escenario creemos que la demanda se mantenga estable y creemos que el papel no sea tanto como un combustible de transición, sino que en algún momento sea un poco reemplazado. Porque de hecho el gas natural no va a ser tampoco tan demandado en el futuro porque vamos a tener mayor penetración de otro tipo de combustibles, biocombustibles en el futuro. Así que tenemos que pensar en tener un resultado con una huella más limpia en el futuro. Pero claro, por ahora sí sabemos que juega un papel para poder acelerar una transición más limpia, pero esperamos que siga más o menos estable. Muy bien, tengo dos preguntas.
energy production through this para power, saber energy, and also si what is the hay productive algún effect of plan energy using para saber technology to cuál create dam, es el plan para waves. utilizar This is tecnología from para Sol crear Benítez de olas. Panamá. That's the name they put on. Basically, to see if that Saber si se has está something planeando la producción de la energía a to look través del for in the future. oleaje o las corrientes marinas. Yeah, I mean, we do capture this tidal, we say on the in our tidal, yeah, technologies, but Bueno, like sí se ve que pueda crearse este tipo de tecnologías, pero depende de qué tan escalable sea esta tecnología y de la región, porque esperamos que la mayor parte de los renovables se vaya más hacia la energía solar, porque de hecho ahora ya la mayoría de las mejoras que se ha hecho en toda la instalación de energía solar ha permanecido y esto lo hace mucho más costeable. Y sé que sí hay algunos proyectos acerca de la producción de energía a través de oleaje, pero todavía no se ve qué tan escalable sea para el futuro. Pero sí, sí podría tener alguna función. Muy bien. Ángel Esparza nos dice, dado que el uso del metano es la segunda medida más efectiva en costos para poder cerrar la brecha para las metas del 2030 al 2050, este modelo existente de la tecnología emergente como los satélites de alta resolución están ayudando a identificar las fugas que haya en el mundo? Bueno, antes de hacer nuestro reporte sobre este tema, sí hicimos un análisis sobre cuál era la estimación que había de disponibilidad. Y también hicimos un análisis sobre cuál era la reducción que podía hacerse y era de 30 o 30%, lo cual es equivalente a poder descarbonizar completamente el sector del transporte, así que es bastante importante. Y también está tomando en cuenta todas las tecnologías correspondientes para poder evaluar este sector. Pero sí, todo esto lo encuentran también en el reporte sobre el metano que hicimos. Y ahora Francisco Javier Carrillo Martínez nos dice, ¿cuál es la estrategia de la Agencia Internacional de Energía para involucrar a las diferentes partes de Latinoamérica, como los gobiernos o los líderes de la industria, para cumplir las metas energéticas propuestas en estos modelos? ¿Y qué tipo de compromisos deberían o ya han firmado para acelerar esta transición energética? Bueno, no sé si ustedes puedan contestar a esta pregunta. Como agencia, nosotros solamente tenemos un papel activo dando información y trabajando, dándoles estas herramientas. Y nosotros hemos hecho estudios dedicados en África y en Indonesia y dando nuestro enfoque de resultados enfocado en diferentes regiones. También hemos hecho el de Latinoamérica. Entonces, nosotros intentamos guiarlos y dándoles forma de saber qué es lo que se necesita hacer para alcanzar estos escenarios. Pero desde el punto de vista político, nosotros lo que intentamos hacer es darles el reporte o el informe de cambio climático antes de las COP para que todos tengan la información disponible y pública para que puedan tener las pláticas pertinentes hacia esta transición. Pero no sé si Edith pueda hablar acerca de los programas o de qué es lo que están haciendo desde su lado
para poder pues ayudar a los gobiernos de Latinoamérica. Sí, gracias, Apóstolos. Y como dices, nosotros estamos haciendo mucho desde el punto de vista del análisis, recolectando datos y haciendo análisis desde diferentes ángulos e incluso haciendo acercamientos. Y el programa hacia la transición de energías limpias está acercándose de forma muy cercana a los países de la región. Y estamos, de hecho, también trabajando con Analepure muy de cerca. Estamos también llevando programas de colaboración o cooperación tecnológica. Hay algunos en línea y ahí pueden encontrar todas las tecnologías de las que trabajamos, muchas de las cuales ya se mencionaron aquí. Y en cuanto a acuerdos formales, tenemos algunos acuerdos bilaterales con gobiernos, con la industria en diferentes países, incluyendo México. Estamos muy orgullosos de eso, con CONUE, con la CENER. También organizamos capacitaciones. Como ya mencioné, tuvimos la semana de capacitación para eficiencia energética en la industria y también tuvimos dos iniciativas muy importantes y concretas para llegar a algunas de las metas. Una es el rastreador global de metas y el otro es SEAD, SEED, que es una iniciativa de aplicación muy importante también. Se las voy a poner en el chat. Y en esta iniciativa estamos trabajando en 4 categorías de aplicación en todo el mundo para motores eléctricos para poder cumplir la demanda. También refrigeradores, iluminación. Y estamos trabajando con México, Brasil y otros países. Así que estamos bastante activos y estamos muy involucrados en esto. Yo tengo una pregunta porque ahora ya se nos acabó el tiempo que teníamos para la sesión y todavía tenemos un par de preguntas. Y hay una que me parece bastante interesante. Es un poco general, pero creo que podríamos terminar con eso. Y es, ¿cómo debería buscar la región el financiamiento para esta transición? ¿De dónde sacar el financiamiento? Uf, eso es bastante diferente porque siempre pensamos en de dónde sacar el dinero. Claro que es muy importante trabajar tanto con el sector público como privado para poder buscar los mecanismos de financiación. Puede ser tanto con ver si podemos tener instalación compartida, el poder tener inversión privada para poder asegurar los precios o no sé, ver lo que puede pasar a veces en el sector de la energía o de la electricidad. Podría ser el tener algunos precios fijos, algunos incentivos. Y pues también tendríamos que buscar la forma de ser más competitivos en costos. Entonces, sí, es verdad que el gobierno también tiene que asegurarse de que tengamos como un entorno mucho más estable para que se pueda tener inversión y poder buscar inversionistas. Por ejemplo, en la Unión Europea están pensando en tener bonos
energéticos, no solamente para apoyar ahora en la crisis, sino también para poder llegar a los consumidores de una forma mucho más sostenible. Y hablando de eficiencia energética para los camiones, para los automóviles, podríamos pensar en la fuente. Por ejemplo, pensando en las manufactureras, en las automotrices, pensar que ellos pudieran hacer un pacto, porque es mucho más fácil negociar directamente con la fuente, ¿no? Entonces, no siempre puedes negociar con los consumidores, no siempre puedes negociar con los vendedores, entonces siempre es más fácil hacerlo desde otro lado. Entonces, no sé si puede hacerse desde la fuente y pensar en un 15%, 30%, pensar en aumentar y ver estos precios, ver cómo poder llevar a la electromovilidad y que los precios no sean tan altos. Y también hay algunas cuestiones diferentes que podrían sobrevivir sin que los costos sean tan altos. Oh, de hecho, me acabo de dar cuenta de que todavía nos quedan unos 10 minutos. Una es muy importante con respecto a las tecnologías, el saber qué puede ser importante para ver cómo utilizar ambos para la transición energética. Y algo que también es importante y en lo que ha participado nuestra secretaria Nale es saber para llegar a estos objetivos al final, al final somos los beneficiados de ellos y o perjudicados. But first, the first question goes to Apostolos, please. Yeah, many thanks. Of course, like when we are talking for an energy system that like 50% claro, primero electricity comes from variable renewables. Of course, the flexibility needs are increasing quite substantially there. Tenemos que ver que en general tenemos que ver cuáles son las dinámicas. Por ejemplo, que las plantas hidroeléctricas, cómo funcionan, cuáles son las mejoras de interconexiones que se tienen que hacer. Por ejemplo, tenemos que ver también que sean competitivas en costos y que podamos proteger también la infraestructura para los próximos años y la capacidad instalada. Y también tenemos que ver lo que está pasando en el sector del transporte, porque creemos que va a aumentar y tenemos que tomar en cuenta la estacionalidad y vemos que esto juega un papel importante y tenemos que tomarlo en cuenta en el sistema si hay un acceso que tenga que ser mayor por semanas o por días. Tenemos que ver todas estas opciones en nuestra oferta para asegurar la accesibilidad. Tenemos que saber, por ejemplo, hay tecnologías que no son tan asequibles como el hidrógeno, pero muchas veces la inversión tan grande que se ha hecho y hay
países que tienen grandes compromisos para invertir ahí, sobre todo en la Unión Europea. Esperamos que esto ayude a mitigar también por la solución que van a representar. Y después, Edith, creo que tú vas a responder otra parte. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante. Yo puedo mencionar algunas iniciativas que tenemos y también la manera en que trabajamos desde la agencia, que tiene una posición un poco específica como una organización internacional que tiene como su contraparte principal los ministerios de energía, ¿no? Pero una iniciativa que tenemos que acabamos de lanzar la semana pasada es el Consejo Laboral de la Energía Limpia, que es una iniciativa que realmente une el sector de labor, ¿no? De trade unions en inglés, efectivamente para hablar sobre cómo las transiciones energéticas se pueden implementar de una manera que tiene en cuenta los empleos y también cómo influyen a los empleos de una manera geográfica, sectorial, y cómo asegurarnos que, aunque sabemos que vamos a crear más trabajos que perder según nuestros datos, que los trabajos que se pierden, que muchas veces están concentrados en algunas regiones, pues que esas regiones no pierden en la transición energética. Luego también tenemos una comisión para las transiciones energéticas centradas en las personas en inglés. Se traduce un poco mal. Lo digo en inglés, Commission for People-Centered Energy Transitions. Y estuvimos muy afortunados de tener a la Secretaría NALE también involucrada en esta comisión donde desarrollamos, pero con la comisión, algunas recomendaciones de cómo centrarnos en la persona en las transiciones energéticas, en asegurarnos que realmente nos enfocamos en los beneficios para cada ciudadano, para cada persona, cada familia. Luego hacemos mucho en cuanto a la capacitación, que también nos parece muy importante. Y incluso la semana de capacitación que organizamos en mayo tendrá un panel sobre el empoderamiento de los jóvenes. Y vamos a enfocarnos incluso en una iniciativa que Panamá ha implementado para capacitar a los jóvenes a participar en desarrollar las soluciones para cumplir con los SDGs, perdón, me sale la Sustainable Development Goals. Luego la cooperación con los ministerios y con organismos como la CONUE, que tiene el alcance hasta el nivel local, hasta el nivel más cercano a la población, ¿no? Es muy importante. Y también destaco que el enfoque en la eficiencia energética es muy importante para esa transición. Porque vemos muchos beneficios en términos del medio ambiente, de costos para los hogares, calidad del aire, empleos locales cuando hablamos de la eficiencia energética. Entonces creo que también es importante destacar este tema que vemos como prioritaria dentro de la agencia. Lo llamamos como el primer combustible y es no solo por su papel en las transiciones, en el modelaje que hacemos, pero realmente por los múltiples beneficios que conlleva la eficiencia energética para las poblaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias por las respuestas. Ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Hay varias preguntas que quedan pendientes, son importantes, pero pues ya terminó el plazo que teníamos para esta reunión. Entonces regreso, agradezco a todas y todos su participación. Ya Edith ha anotado donde hay un montón de información. Hay una preocupación particular de la energía del mar. Yo creo que hay donde se responde en los sitios de la agencia. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas. Por favor, Edith, tienes la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a Apóstolos por su presentación.
y a Ana Lepure por todo su trabajo en la organización de este webinar y claro por el apoyo de CENER, de la Secretaría de Energía. A todos los participantes del día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Y también me gustaría agradecer, claro, a todos aquellos que siguieron la transmisión por el canal de YouTube como parte de la Semana de la Eficiencia Energética en la Industria. Tuvimos según he visto, unas 180 personas conectadas por los varios medios que tuvimos. Entonces, muchas gracias a todos. Y les recordamos que la sesión fue grabada y la grabación, así como la presentación, estarán disponibles en línea en la página del evento que se encuentra en el sitio de la agencia. Y nada más que decirles un excelente día. Muchos saludos y muchas gracias de nuevo.